Buenas tardes, amigos. Tenemos el gusto de contar con el colega y gran amigo Antonio Paiva, una persona que ha tenido una trayectoria de gran dedicación a la construcción del país que hicimos y el país que estamos rescatando. Antonio es profesor de la Universidad Central, tiene un posgrado en planificación, en gerencia pública, y además creo que tiene también otras especializaciones. Pero lo más importante es que Antonio tiene toda su vida dedicado a la economía venezolana, a proyectos, a todas las áreas. Es prácticamente un economista múltiple en cuanto a experiencia y especialidad. Y nos gusta mucho hablar con él tanto de economía como de otros temas. En este momento lo vamos a entrevistar por mi programa de Diasporzuela, porque Antonio ha trabajado ya y está trabajando con temas de la diáspora y en particular con los problemas que hay en la Universidad Central. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Y bueno, cómo ves tú los fenómenos de la diáspora y el problema de capital humano, que es así como lo enfocamos los economistas? Gracias, José Manuel. Un gran gusto estar contigo y con tu programa y con los amigos y la diáspora y los asistentes a tu canal. Efectivamente, cuando se produce algún proceso de crisis política, guerra, económica, inmediatamente aparece el fenómeno de la migración. Una migración forzada por las condiciones socioeconómicas, salariales y de seguridad que puedan existir en un país. Disculpen si hay algún ruido, estoy con algún compromiso, estoy cerca de ese gran centro humano que es el Sambil, estoy en el multicentro empresarial del Este y pasa gente, pues. En economía hay dos factores que explican la migración, lo que llaman los push factors, es decir, los factores que empujan a la gente a migrar. Pues básicamente, salario, las condiciones de vida, la inseguridad, la expectativa de no poder repetir el modelo que tuvieron sus padres, que es lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué se van nuestros alumnos? ¿Por qué quieren acelerar su graduación? Sencillamente porque el modelo que hicimos tú y yo y los que nos están viendo, con un salario, un sueldo universitario, comprarse un carro, comprar un apartamento, viajar con los hijos a Margarita, Aruba, Disney, eso no lo pueden hacer los jóvenes y las nuevas parejas que se están conformando. Pero además está ese gran contingente de mano de obra no calificada o poco calificada, de migrantes que se han ido hacia los Estados Unidos haciendo la hazaña de cruzar el Dairén, atravesar Centroamérica, caer en manos de las mafias mexicanas que lo introducen al país del norte, o caso bien curioso, no curioso, sino que llama la atención, de cómo Chile se ha convertido en un país receptor de muchos venezolanos. Te doy dos datos. Pues uno, en 2012, la cantidad de venezolanos que habitaban en Chile como exiliados era de aproximadamente unos eh, 12.000 venezolanos. En este momento la cifra llega a 1 millón, porque ahí aparece el otro factor de la migración, que son los pull factors, es decir, los factores que atraen migrantes. Por supuesto, los Estados Unidos, allí hay 12 millones de mexicanos, los llamados chicanos, y esa sí es una cifra que se puede verificar porque las transferencias, las remesas que ellos hacen a las familias en México están cuantificadas por el sistema financiero y aproximadamente son esa cifra que te estoy diciendo de 12 millones, los cuales trabajan básicamente en la agricultura, reciben un salario inferior al salario mínimo establecido en la economía norteamericana, pero eso es para ellos mucho mejor que estar sin ingresos en México.
Para los venezolanos, te puedes imaginar, es mucho más. Eso ha significado, pues, para Venezuela una caída de ese factor económico tan importante que es el recurso humano. Se tienen cifras de la Federación Venezolana de Médicos de que aproximadamente 40.000 médicos venezolanos han migrado hacia el exterior, lo cual significa un deterioro de la salud como la que estamos viviendo hoy en Venezuela. Se han ido ingenieros, se han ido deportistas, se han ido artistas, se han ido colegas economistas, es decir, un tropel de gente que busca mejores condiciones de vida y eso tiene su contrapartida en el deterioro de la situación venezolana. Ok. Bueno, el otro punto importante y en tu caso más importante todavía porque estás vinculado a este problema es el de la universidad. En general, todas las universidades. Tengo alumnos que están haciendo tesis sobre esto, pero en particular me interesa lo de la Universidad Central, que es nuestra alma mater, pues es nuestra universidad ícono, pues, y líder del sistema universitario, que se ha descapitalizado mucho y ha perdido mucha fuerza como institución de alto nivel educativo. ¿Cómo ves tú la cosa en la universidad? ¿Qué esperanzas o qué posibilidades tenemos? Bueno, tenemos un doble problema. Por una parte, los buenos estudiantes, como fuiste tú y algunos de los que se graduaron con nosotros, Manuel y yo nos graduamos exactamente en el año 70. Ya tenemos, imagínense ustedes, 53 años de graduado y Vamos, en la vamos para docencia 54. ya vamos para 54, sí, dentro de Mm, pocos meses. Eh, ¿Qué ocurre? Que un buen estudiante, que es lo que normalmente hacen las universidades, le ofrecen la posibilidad de quedarse de manera total, tiempo completo, dedicación exclusiva o tiempo parcial en la universidad. Y esa situación se ha disuelto en este momento porque con los salarios que se están pagando, pues yo no llego ni siquiera a $50 al mes. Es decir, apenas y lo que tú recibes es una morisqueta, pues. Tú lo sí, haces a distancia, todavía sigues dedicado a tus tesistas, y uno lo hace más por vocación, por convicción, por valores, y eso sí. ha significado que no hay reemplazo del Personal sector docente. profesional. Se ha envejecido el docente, ya no es lo mismo tener una carga de 12 horas que tener una carga de 6 horas. Y esa es una situación dramática que está viviendo en este momento la Universidad Central y en general todas las universidades del país, porque aún las que están pagando mejor, que son la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Santa María, que son privadas, que da un poco menos la Universidad Metropolitana, pero las universidades públicas que están por el mismo rasero establecido por la OPSU y pues, establecido por el régimen, pues por supuesto la situación es aún mucho más precaria y esto hace que adicional al envejecimiento del factor docente de los profesores, no hay una renovación. Entonces no hay nuevos profesores, no hay planes de formación para los nuevos profesores y eso significa un terrible rezago en lo que se refiere a la investigación, a la docencia, a la extensión, que es una de las cosas que está sufriendo en este momento la Universidad Central. Hay nuevas autoridades, apenas tienen 6 meses y les ha sido difícil integrar los equipos porque van a ser la gerencia universitaria. Eso significa que, por el contrario, lo que hemos ido es nutriendo a otros países de profesores con experiencia. Ok. ¿Qué posibilidades hay de que la universidad cambie su modelo fundamental y se apoye más en todavía la capacidad que tiene y la experiencia que tiene para desarrollarse a través de la educación virtual, telemática? Sabemos que tiene problemas de recursos, pero eh, ¿tendría alguna capacidad? Por ejemplo, yo tengo amigos que dan clases desde su casa allá en Caracas y, y la dan por estas
medio de comunicación que tenemos nosotros aquí ahorita, que nos permite hablar a ti y a mí desde una gran distancia, ¿no? Yo estoy en Madrid, tú estás en Caracas. ¿Qué posibilidades hay de profundizar eso? Hay una universidad en la India que creo que tiene 70 millones de estudiantes, si no estoy exagerando, que hace educación virtual. ¿Qué posibilidades hay ahorita de eso? Quizás consiguiendo alguna ayuda internacional. Sí, allí se plantea el problema del financiamiento. Yo tuve la oportunidad de profundizar el último semestre en ese tema porque uno de los candidatos al rectorado que no ganó me exigió, me dijo que lo apoyara eso en un plan para la generación de recursos propios para la UCB. Pues. La investigación determinó que la fuente fundamental de ingreso, de presupuesto, de entrada de dinero a las universidades está en la matrícula. Eso ya nos coloca en una situación muy difícil porque gracias a los años de la bonanza petrolera, el modelo que se siguió en Venezuela fue el de la gratuidad absoluta del estudio más caro, que es el estudio universitario. Pues si no se establece algún mecanismo de contribución de los estudiantes para su propia formación, pues no va a ser posible resolver el problema. Pero como quiera que eso tiene ribetes populistas, ribetes políticos, la gente considera que es un derecho que el Estado le dé educación gratuita desde preescolar hasta la universidad y es difícil enfrentar ese valor, pues hay que establecer algunos mecanismos para mejorar los ingresos. Entre otros, la investigación que yo realicé muestra que algunas carreras, después que se pasa de tercer año, los que son beneficiados de esa educación absolutamente gratuita son precisamente los hijos de las familias de mayores ingresos y de mayores recursos en el país. Entonces ahí había que pensar en un programa de créditos educativos. Es decir, tú te gradúas, pero una vez que te gradúes, que empieces a generar recursos, tienes que pagar tu educación. Y ese es el modelo fundamental que está establecido en los Estados Unidos. Por eso eh, el costo de una nómina, imagínate tú una universidad de primera, hablemos de Stanford, hablemos de Harvard, hablemos de las universidades de Nueva York. ¿Cómo se financian? Se financian básicamente por el crédito educativo y por la contribución que las empresas multinacionales, las empresas tecnológicas, las grandes corporaciones hacen a la universidad porque cualquier nueva tecnología, nuevo desarrollo, nueva experiencia que puede ser comercializado y que puede ser llevado a un producto o a un servicio, ya ellos la tienen de primera mano porque están financiando a las universidades. Ese modelo no existe en Venezuela y es una de las cosas que hay que instrumentar. Yo en este momento estoy en una comisión intentando desarrollar estos temas que, como te digo, pues chocan con ese valor de que la universidad debe ser totalmente gratuita, lo cual genera una gran desigualdad social porque los pobres, la clase media, los que realmente necesitan que sus hijos se gradúen, son los que menos condiciones tienen porque esos muchachos tienen que trabajar, porque esos muchachos no pueden dedicarse a tiempo completo a hacer una buena carrera, a ser buenos profesionales por todo el entorno socioeconómico y además en Venezuela está matizado pues por un régimen que no cree en la libertad, que no cree en los valores democráticos, que aunque no es el tema de esta entrevista, pero de alguna manera afecta, pues, porque hay lo que se llama la asfixia presupuestaria a las universidades, que solo aquellas que son adscritas a la ideología y a los intereses políticos del régimen, pues son las que tienen financiamiento. Las otras tienen que pasar por este calvario. Me parece, todo lo que me has dicho, me has dado una clase magistral, Antonio. Como siempre, tú andas muy bien informado. Estás como una hojilla. Me has dado muchas luces. Yo tengo una cátedra, un seminario de economía de la diáspora venezolana. Te voy a invitar para que nos dé una charla, porque de verdad tiene un cúmulo de información y de ideas muy importantes y de mucha pertinencia. Estamos en algún momento estaremos cambiando, si Dios quiere, si la providencia
nos ayuda cambiando hacia la recuperación del país, hacia una nueva realidad política, si Dios quiere. Y lo que tú estás haciendo me parece que es un gran aporte a la creación de condiciones, porque el cambio que viene es un cambio profundo, un cambio cultural del venezolano, que tenemos que trabajar nosotros mismos, los que nos criamos en esa Venezuela rentista, los que crecimos en esa Venezuela rentista. De manera que, podríamos seguir hablando de economía, no de la diáspora, aunque haya hablado de la economía de la diáspora, pero tú tienes esperanza de que, así para terminar con una pregunta de política, tú tienes esperanza de que, o ves posibilidades de que en este próximo, en esta coyuntura, haya cambios importantes en Venezuela. Sí, por supuesto. Esas canas que tú y yo tenemos no son gratis, ¿no? Hemos Sí, visto demasiadas cosas entre nuestra historia y nos tocó la suerte de ser muy jóvenes cuando hubo un cambio importante en Venezuela, que fue la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, y pasar a un régimen democrático que, si bien devolvió la libertad al país, y todos pensamos que habíamos entrado en el campo de la felicidad, de verdad que se lograron importantes eh, valores en el campo político, en el campo cultural, en el campo educativo, pero lamentablemente, y eso desde que éramos estudiantes tú y yo empezamos a darnos cuenta de que ese modelo económico no iba a tener futuro porque iba a tener un límite, y el límite era el petróleo. Pues, en la medida que cayó el precio del petróleo, pues se produce la crisis en Venezuela. Yo tengo la expectativa, porque por esa experiencia de ver cómo han cambiado los regímenes en Venezuela y en el mundo, ya este régimen tiene el sol en la espalda. Ya este régimen no tiene ningún fervor popular. no tiene En las mejores asideros. encuestas no alcanzan ni siquiera el 14%. Creo que hoy en día María Corina es una esperanza, y todos los venezolanos están asidos a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Pero en lo que se refiere al propio tema universitario que tú has planteado, yo creo que hay una enorme posibilidad allí, porque la inteligencia artificial va a cambiar todo lo que hasta ahora hemos aprendido. Los médicos, los abogados, los ingenieros van a tener que volver a estudiar, porque esa tecnología está cambiando, y por las informaciones que manejamos, pues lo que es en el campo de la salud y en el campo de petróleo, los avances son impresionantes, extraordinarios, y no hay profesionales capacitados ni siquiera hoy en día en cualquier país para manejar lo que viene. En ese sentido, yo creo que es una oportunidad que se abre para que la universidad pueda ser, como la India y China y en algunos países del mundo, una enseñanza masiva gracias a la tecnología y a la posibilidad virtual de que tú y yo estemos hablando y comunicándonos en tiempo real. Sí, los asistentes, los televidentes, los asistentes a tu programa se sonreirán si les decimos que cuando nosotros estudiamos todavía la computación era por tarjetas, y que cuando nos estábamos graduando fue que apareció la primera calculadora manual, esa Hewlett Packard, esas Casio que aparecieron allí. Y eso es lo que ha pasado en 50 años que podemos hacer este programa. Mira, un placer de verdad, Antonio. Un gran abrazo. Gracias por todo lo que nos has dicho, por tu lección. Y volveremos a hablar pronto del lado de la economía. Pero ha sido formidable lo que nos has dicho. Muy agradecido. Gracias, Manolo. Y un abrazo. Y ojalá tus pronósticos en la última parte del programa se cumplan de manera muy rápida. Hace falta. Un abrazo, vale. Cuídate mucho. Cariño a tu esposa. Gracias. Gracias. Esto fue una producción original de Invirne Corp y Ojo con Eso TV. Síguenos por nuestras redes sociales. Ayúdanos a seguir vigentes. Comparte este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos.